Cuando sentimos que alguien de la familia se aparta, que está andando mal, que no recibe, que ni nos mira en este sentido, cuando ya no disfruta la presencia de Dios, mi anhelo es mi familia y debe ser mi familia. Pero voy a gemir, voy a sufrir por esto, aunque esté en la presencia de Dios. Ahora, dentro de todo este sufrimiento, aquello que a mí me da seguridad, porque ahora vayamos a lo que dijo Boris, pero vayamos a Dios como mi Padre, que Él me seguriza a mí y me da seguridades, me da basamento, me da promesas que son firmes. Entonces tengo que orar y pedir y gemir por mi anhelo, porque Él lo que prometió lo va a hacer y Él no da nada por perdido. Ni matrimonio por perdido, ni familia por perdido, ni hijo o hija por perdido. Entonces, sigamos el ejemplo de Ana. El llanto de Ana, ¿saben qué hizo el llanto de Ana? El que salió del corazón, conquistó a Dios, le dio la respuesta. En quinto lugar, se mueve en la dirección correcta. ¿Hacia dónde voy? Ah, me quedo en casa. No sé, me pongo a mirar películas, salgo, camino, hago corto leña, no sé qué es lo que hago. No es el camino. El camino nos conduce hacia otro lugar. Versículo 9 dice lo siguiente. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a un pilar del templo de Jehová. Va al templo, va a la presencia de Dios. Lo que en ese momento era la presencia de Dios. Hermanos, somos templo del Espíritu Santo, tenemos a Dios. Es a Él a quien tenemos que recurrir en primer lugar con estos dolores, con este gemir que es tan grande. El lugar correcto es el altar de Dios. ¿Qué hace Él ahí? En el altar Él recibe el llanto, caen las lágrimas. Es lo que le estoy ofreciendo, es lo que le está leyendo. Ya sabemos que cada lágrima, según lo que la ocasione, tiene un patrón que es diferente y Dios nos lee. Eso lo hemos aprendido. No corramos en dirección equivocada. La tensión que se crea en nosotros nos lleva a la adicción. La adicción tiene una cantidad de orígenes. Tiene sobre todo desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Tiene un factor genético, tiene los problemas, tiene las cosas que no podemos enfrentar que son más grandes. Pero es un camino equivocado. El abandono, la enfermedad, el soma es el cuerpo y nosotros tenemos la capacidad de somatizar y castigar nuestro cuerpo enfermándonos. Hay factores genéticos y hay factores ambientales que nos enferman. Hay sociedades que son capaces de tener una gran resiliencia frente a dificultades, guerras, terremotos y juntos superan estas cosas, pero hay otras que no, y se enferman. Yo sé a dónde correr, dice Ana, y corrió al altar de Dios, corrió en el lugar correcto. Ella con amargura de alma, dice el 10, oró a Jehová y lloró con el gemido del alma. Yo sé a dónde correr. En sexto lugar, derrama su alma en el lugar y en la persona correcta. El versículo 9 y 10. De nuevo, Elí estaba sentado, Elí escuchó, pero Elí no entendió un pepino de lo que estaba diciendo ni de lo que estaba pasando o sintiendo Ana. Él no leía el corazón de ella, lo estaba leyendo el Señor. Ir a la persona y al lugar correcto, al templo, al altar, a la presencia del Señor. Y lloró desconsoladamente delante de Dios. Elí no entendió, Elí recordamos que pensaba que estaba borracha. El versículo 11 dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, no doy más. Y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, el hijo que no vino, el hijo que perdiste.
Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. No era con un fin egoísta. Ella era feliz que él fuera feliz y cumpliera el propósito de Dios. Que ande en el propósito de Dios es la mayor felicidad del hijo que vendrá o del hijo que se apartó y debe volver. Lo dedicará a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza y va a llevar una señal en sí mismo. Derrama su alma en el lugar y en la persona correcta. En séptimo lugar, no guarda nada para ella. En lo que está haciendo no es egoísta. Olvidémonos de sí. Si vos haces esto, yo voy a hacer lo otro. Olvidémonos. Eso es inmadurez. Ella cuando da todo. Da por completo. No se guarda nada. No pasará. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y fue el gran profeta luego Samuel, el fruto de esta oración, que salvó a Israel. No guarda nada para él. No pide para su familia. No pido para mí. Pido para una familia que te sirva. Si no lo veo así, es insoportable, ¿verdad? Porque mi anhelo es que esté contigo, es que te sirva, es que sea dedicado a ti. Y esto es parte de lo que hizo que Dios pudiera responder esta oración. Solo lo entienden quienes lo viven. Hay dolores en los cuales podemos opinar. Hermanos, a veces ante la pérdida de un ser querido o situaciones que son muy difíciles, nos ponemos a opinar. Lo mejor es hacer silencio. Como esa semana que estuvieron los amigos de Job en silencio, porque era la costumbre que el que padecía el dolor primero hablara y después ellos. Cuando estuvieron en silencio acompañaron bien. Cuando abrieron la boca lo arruinaron. No lo arruinemos. Hay cosas que no sabemos, que simplemente podemos abrazar, pero que no entendemos. Hay dolores que no se pueden entender. En lo personal, hay cosas como ha padecido acá en la familia, el tema de la fibromialgia, que por años no se entendía y ha sido doloroso escuchar opiniones estúpidas, tontas, perdón la palabra, sobre una enfermedad que no se conoce. Y eso causa mayor dolor. Como en otras cosas también. Cuidado con decir te entiendo. Entiende Dios y entiende la persona que lo padeció. Hay pérdidas que tenemos que solamente entienden los que también han perdido en el mismo sentido. Ayer estuve en un grupo de autoayuda y realmente cómo ayuda que el que padeció lo mismo pueda entender al otro. Y cómo sostiene cuando uno se siente entendido. Así que entonces, desde el 12 al 16, vemos la incapacidad de Elí para entender, aunque era sacerdote. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Los llantos por la familia solamente la entiende la familia, los hijos, los padres, la madre, los abuelos, la familia. No es que perdimos el control. El lenguaje de aquel que es quebrantado lo puede entender solamente aquel que lo pasa. Pero no es que perdimos el control. No es que cuando vivimos un proceso de duelo, de pérdida, de tristeza, es porque no lo puedo hacer porque soy cristiano. Mentira. Es parte del ser emocional, es parte de un proceso espiritual. Pero ¿cuándo va a terminar el proceso? ¿Qué te importa? ¿Qué con vos? Es un tratamiento de
entre Dios y el ser humano, el cristiano, que lo está padeciendo. Esperá, orá, apoyá, ¿entendés? No importa la condición en que esté, pensando y volviendo al problema, para Dios nada se pierde. ¿Saben que Dios nos creó así? Hay una ley universal, todo se transforma, nada se pierde en cuanto a la materia. Pero en cuanto a incluso nuestro propio ser, la célula la utiliza para su energía, para vivir, para multiplicarse, más del 90% de lo que recibe, lo recicla, no se pierde. En las manos de Dios, este Dios que hace que en su economía nada se pierda, es capaz de transformar. Yo no lo puedo controlar, pero Dios sí. Recordamos el Salmo 127, ¿no? Tira la flecha el salmista y hay una que se desvía y cae mal. Pero quién sabe, esa flecha que se desvió, esa relación que se rompió, ese padre, esa madre, ese esposo, esposa, hijo, hija que se fue en algún lugar, sopla el viento del espíritu y lo vuelve de nuevo al blanco, al lugar donde debería estar. Y ya llegando a lo último, lo que consigue ella es paz, porque cuando entiende Lee, en el 14, que le hace una falsa acusación, en el 17 le da una profecía sin saberlo Elí, y le dice, Elí respondió y dijo, ve en paz, que la paz gobierne tu vida, hermano, hermana, que estás pasando esto. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Sin saberlo, estaba dándole una profecía que se cumplió, porque en el siguiente versículo lo podemos ver. Consigue paz, y no estuvo más triste. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste, porque Dios le respondió. En el llanto del alma por la familia es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos como 3 computadoras funcionando dentro de nuestra mente. Hay una mente que es racional, que ya la conocemos, que es la que piensa, que tiene nuestro propio razonamiento. Hay una emocional, que es aquella donde guardamos las heridas. Y hay también una mente que se agrega con la nueva naturaleza, una mente trascendental. Hay diferentes partes del cerebro que se dividen y que tienen que ver con las emociones, con lo operativo, con el lenguaje, esto, lo otro, pero va más allá de eso porque hay una parte espiritual muy profunda, muy íntima, que el hombre no ha llegado, ni siquiera se anima a tocar en una operación ese lugar. Es la parte espiritual, la trascendental, la de Cristo, la que trasciende, la que va más allá de las emociones. Pablo nos dice que pongamos en Filipenses 4 todo delante de Dios en toda oración y ruego, sabiendo que Él va a estar obrando, y la paz de Dios, que sobrepasa toda comprensión humana, nos va a dar paz, su paz, la paz. Y solo con esta paz se puede entender el Evangelio. El Evangelio no se entiende con la mente racional ni con la mente emocional, es una mente a nivel espiritual. Mi mente racional nunca lo va a entender. ¿Cómo puede mi mente racional entender que desde antes de la fundación del mundo Dios me amó? No se puede. ¿Cómo se puede entender que Cristo colgando en aquella cruz dice, Padre, perdónalo a Raúl, a María, a Ana, a quien sea, perdónalos porque no saben lo que hacen? Racionalmente no se entiende a nivel con la mente trascendental, la de Cristo. Él pensó en mí. Yo ya estaba en su mente y me escogió antes de la fundación del mundo, y esto se entiende trascendentalmente. Mi razón lo rechaza. Mis emociones no lo pueden entender porque yo soy limitado, pero la paz de Cristo, que sobrepasa toda comprensión humana, todo entendimiento, puede gobernar nuestros corazones. Y aquí en el original, según May, es
árbitro, utilizaba la palabra árbitro, el que gobierna en un partido, el que arbitra en mi mente. Cuando se comete una infracción, el árbitro trae al jugador para que lo haga correctamente. Y esto es lo que hace el Señor con nosotros. Por eso Ana comió, tuvo paz y Dios le dio la respuesta. Y la paz de Dios tiene respuesta y va a tener respuesta en tu familia. No está perdido. Este factor que Ana obtiene o que ejerce en la fe, en el gemir, en el llanto, tiene recompensa. Y ella enfocó su vida. Alineó los puntos, puso las cosas en orden y dio sentido a lo que no tiene sentido. Jesús dijo, lleve mi yugo, que mi yugo es fácil de llevar. Y un yugo está en una parte, mi vida espiritual, relacional, personal y con la iglesia, mis vínculos con la iglesia y con los demás. Y en el otro extremo está mi familia, que son las dos cosas que tengo que contemplar. Y bueno, el yugo con el Señor puede llevarse. Cuando del alma se nos sale la angustia ante la impotencia de no poder controlar a aquel miembro de la familia que vemos que se está perdiendo, es la oportunidad de ejecutar aquello que puso en práctica Ana. Fue operativa en esto. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Caminar hacia el Señor y clamar a Él. Bien. Caminó hacia el Señor, clamó a Él, lloró, abrió su corazón desde el alma. Supera la barrera de la relación con Dios. Supera la barrera de la intimidad con Dios. Hasta que es una con Él en ese llanto profundo que Dios escucha. Y lo imposible se hace realidad. Porque luego tiene un encuentro, dice la Biblia, con el Cana. ¿Y qué pasa? De ese encuentro nace Samuel, uno de los más grandes profetas que vemos en la historia bíblica, que fue juez de Israel y que gobernó como nunca nadie antes ni después de él lo había hecho. Una gran bendición que nace del corazón quebrantado. Pensemos en los imposibles, en los dolores, en los gemidos, y encomendemos todas nuestras cosas al Señor. Sergio, ¿podrías terminar con una oración, por favor? ¿Sabés que antes